Y sí, gente, ¿cómo están? La realidad es que luego de las declaraciones de ayer de Carlos Tevez y una serie de cosas que estaba pensando en los últimos días, algo que ya pensaba antes de lo que pasó ayer con Independiente Barraca Central, era qué mal que estamos, qué mal que está el fútbol argentino. La realidad es que hace un par de días venía pensando en hacer un video así, hablando un poco de la situación del fútbol argentino, que yo creo que todos somos conscientes de lo mal que está el fútbol argentino, pero yo creo que hay que verlo un poco desde otra vista, desde una vista más todavía por el lado de afuera, de los clubes y todo, no tanto verlo como que estamos cercanos al fútbol argentino, que es así. Yo, por ejemplo, obviamente al ser hincha de River, me siento muy cercano al fútbol argentino y siento que, bueno, tengo mucha pasión por River y es prácticamente eso es lo que me termina moviendo a ver este fútbol que tenemos en el día de hoy, que obviamente está uno pensaría o sea, que el capitán, por así decirlo, de este fútbol argentino es Chiquitapia, el señor Chiquitapia. Y bueno, la realidad es que uno hay veces que no se da cuenta lo mal que estamos, lo mal que está el fútbol argentino. Me parece que en este video voy a hacer entre comillas, una reflexión y hoy voy a hablar un poco de lo que hoy tenemos y de lo que hoy mucha gente, en mi caso yo también me pongo en ese lado, nos tenemos que aguantar en un fútbol argentino que para mí está en uno de los peores, por no decir el peor momento de su historia. Bueno, vamos a lo que termina colmando el vaso, por así decirlo, que fueron todo lo que sucedió ayer entre Independiente y Barraca Central. Un Barraca Central que en el día de ayer no le terminan expulsando a un jugador después de una plancha clarísima que prácticamente casi lo rompen al jugador de Independiente. Una plancha que la realidad es que eso sucede en cualquier cancha del país y todo el mundo obviamente estaría pidiendo roja. Eso también sucede en la cancha de Barraca Central. Pero algo que los diferencia en este caso es que esa jugada pasa en todas las canchas del país y seguramente en todas se va a sacar una tarjeta roja, pero en la cancha de Barraca Central, que en este caso ni siquiera es su cancha, porque no tiene ni los huevos de jugar en su estadio después de todo el quilombo que se está armando con Riestra y con ellos. Después hablaremos un poco más del tema infraestructura del fútbol argentino, por así decirlo, y afrontaremos los temas de los estadios. Pero bueno, vamos a empezar un poco hablando del arbitraje del fútbol argentino. Eh, yo creo que hoy en día y con esto, con todo lo que sucedió ayer con Tevez, con la Asociación de Árbitros mandándole un comunicado y prácticamente una carta de documento a Tevez diciéndole que repudian sus actos y que seguramente van a ir a actos legales, me parece que viendo toda esta situación hay que bancar a full a Carlitos Tevez, obviamente. Me parece que hoy en día el que ve un poco de fútbol argentino, no digo el que ve mucho, eso es lo peor de todo, el que ve un poquito del fútbol argentino, el que de vez en cuando capaz que ve a su club, el hincha de, no sé, el hincha de Unión que de vez en cuando lo ve, se da cuenta lo mal que estábamos, se da cuenta que el arbitraje hoy en día los árbitros pelean por ver quién es el peor árbitro del fútbol argentino. Aparentemente no hay un árbitro que vos digas, este puede llegar a ser bueno, pero no solo en la primera edición, sino prácticamente en todas las categorías del fútbol argentino. Estás viendo TN con Caruso Lombardi y de la nada hay un robo tremendo en la C, que se cagaron a piñas, que un árbitro le quiso pegar a un jugador. De la nada estás viendo en la A y ves que el mismo árbitro que presume y que pide respeto de Carlos Tevez le estaba diciendo boludo a algún jugador. Eh, y bueno, incluso te das cuenta de cosas raras, que ya son cosas raras y extrañas. Por ejemplo, que Arriestra, desde que haya ascendido, aparentemente lo están favoreciendo en todas las fechas y en todas las fechas suceden cosas extrañas, como lo que sucedió con el penal, después roja, después tiro libre y después offside de González Pires contra Riestra, la mano que no le cobran a Instituto la primera fecha, cosas extrañas, muchas cosas raras, por ejemplo el caso de un árbitro pésimo como es para mí Espinosa, que el único partido que había perdido en su momento, esto ya es hace un poco, o sea, es hace un poco de tiempo, pero no es de tanta actualidad, en el campeonato que Atlético Tucumán termina peleándolo prácticamente frente con cualquiera, hasta que lo terminó ganando Boca en la última fecha. Espinosa era el único árbitro con el que Atlético había perdido un partido y en ese partido contra el Sernal Sarandí el DEC había sido perjudicado. ¿Qué se le ocurre a la AFA? Casualmente, en el partido más importante prácticamente del campeonato y que iba a definir todo para los dos equipos que lo jugaban, que era Atlético Tucumán Boca en la Bombonera, lo ponen a Espinosa de árbitro que le termina robando un penal y una roja prácticamente en la última jugada, un codazo creo que de Figal sobre Maestro Puch, tremendo que obviamente Espinosa no lo cobra. Después se vieron casos también con el Bebe Acosta que lo termina expulsando a él cuando él fue el que lo fue a increpar. Se vieron casos también en San Martín de Tucumán con un Deportivo Riestra que podía pegar sin licencia y no sacaba ni amarilla. Se están viendo muchas cosas raras en el fútbol argentino últimamente, pero ya dejan de ser raras cuando
suelen ser comunes. O sea, cuando en la cancha de Barraca yo soy el primero que hace jodas con que Barraca y Riestra son chorros, todo bien, pero que ya está pasando en todos los partidos y es algo que no puede suceder. Pero bueno, ya sacando un poco el tema del arbitraje, porque me podría estar 40 minutos hablando de este tema, voy a ir un poco a todo lo demás. Estamos jugando una Copa de la Liga, un torneo que supuestamente quiere tratar de un poco imitar lo que fue en su momento la apertura y el clausura del fútbol argentino, y la verdad es que no le llega ni a los talones a la apertura y al clausura. Una Copa de la Liga que cambia de formato fecha a fecha, no cambia de formato año a año, cambia de formato de fecha a fecha. De la nada la final es en estadio neutral, de la nada se puede jugar en un estadio que se decía las fechas antes, de la nada es ida y vuelta, de la nada quieren hacer penales en un tiempo suplementario y en otro no, de la nada de un día a otro los equipos compiten por un descenso y otras fechas no. Y imagínense, si estoy hablando de esto en la primera división de fútbol argentino, ¿qué estará pasando en la primera nacional? Que es un torneo que dentro de todo sí lo tenemos un poco presente. ¿Y qué estará pasando si no en la C, en la tercera categoría del fútbol argentino? No me quiero ni imaginar porque es cualquier cosa. Imagínense, si todo esto, todo lo que voy diciendo, lo hacen en un torneo que se ve en todo el país y en todo el mundo prácticamente, imagínense lo que puede hacer la AFA en un torneo que no solo, o sea, que prácticamente no se puede ver ni por los propios hinchas de los clubes si no vas a la cancha. Por ejemplo, yo tenía un amigo hincha de los Andes que me comentaba que tenía que ir a la cancha prácticamente porque si no tenía que ir a una página de los Andes, que no se veía bien el partido, y si de algún día de milagro en Teis Sport Play lo podían llegar a transmitir. La realidad es que el fútbol argentino está muy mal y vamos a seguir hablando porque hay para hablar, eso es lo malo, la realidad es que hay para hablar, pero bueno, ¿qué más podemos hablar? El tema de las canchas. Obviamente esto es un tema que se habló muchísimo, sobre todo por el caso de Riestra, que obviamente yo voy a echar todo el tema de Riestra, que me parece que es un boliche, no es una cancha de fútbol eso, así que no lo voy a tratar como cancha, lo voy a tratar como un boliche. Me parece que con las canchas de algunos clubes se está viendo un estado bastante malo, inclusive en las canchas de los clubes grandes, por ejemplo, en su momento Boca con lo de las elecciones y de la nada Boca puede ser local en la cancha de San Lorenzo y no se dice nada, de la nada, no sé, en muchísimos casos han visto la cancha de Rosario Central estaba muy mal, se vio la cancha, bueno, ya la cancha de Barracas y la cancha del propio Riestra, el boliche, no las considero ni estadio prácticamente, así que no los puedo culpar por eso, pero bueno, obviamente que en esos canchas también se está yendo un poco la tradición del fútbol argentino. No puede ser que en la Fortaleza, en la cancha de Lanús, se jueguen 4 o 3 partidos en una misma fecha. No puede ser que una fecha arranque el mismo día que una termina. O sea, son cosas del ABC del fútbol y del ABC de una competición y del ABC de lo que debería ser una liga de fútbol. En este caso no sabemos si es una liga, no sabemos si es una copa, no sabemos si esta Copa de la Liga, el que la gana, va a pelear una Supercopa que capaz que ni se juega. A River el año pasado lo hicieron irse a San Juan, creo, a jugar una semifinal de Trofeo de Campeones contra Banfield por ver quién era el mejor segundo para ir a pelear una final con Boca, una final que no hay ni noticias hasta el día de hoy. Y es que la realidad es que no se sabe si se va a jugar o no. Yo la realidad es que ya no hago tanto quilombo por esto porque parece, no es que no, a River no es que le han sacado una final, sino como que le den como 4 finales. Ahora aparentemente vamos a jugar una con Estudiantes de La Plata que esperemos que se juegue, no sabemos si se va a jugar en Emiratos Árabes, no sabemos si se va a jugar en Santiago del Estero, no sabemos nada. Y eso es una de las causas y uno de los errores más grandes que tiene el fútbol argentino, que yo creo que ni ellos saben bien lo que están haciendo. Un campeonato local que el año pasado te peleábamos por 3 descensos y en el día de hoy peleamos por 2 y en un momento querían sacar uno para quedar solo un descenso. Un torneo de 30 equipos que en la primera nacional prácticamente ascienda 40 equipos, 40 equipos. Un equipo como Colón de Santa Fe, por ejemplo, que el principal miedo que yo creo que tiene el Chiquitapia actualmente es que algún grande descienda y por eso se han visto tantos cambios en su momento. Yo creo que si hubiera sido 2 descensos, por ejemplo, Gimnasia de La Plata, que si bien no es un club tan grande, es un club popular, hubiera estado en la segunda división de fútbol argentino y andás a ver si salís de ese pozo, porque la segunda división de fútbol argentino no es el campeonato que bajaron, por ejemplo, en su momento River, que bajó en su momento San Lorenzo, que bajó Independiente, un torneo medianamente ascensor y medianamente bueno para un equipo que, si bien venía en uno de los peores momentos de la historia, en el caso de River Independiente, podían llegar a conseguir el ascenso con algo de facilidad porque es un equipo en un torneo similar al que estaba jugando en Primera Nacional, al Primera División.
Hoy un equipo de la primera desciende, se encuentra con un torneo de zonas en el que los primeros 10 van a un playoff, en el que la final se juega en un estadio neutral, en que son ida y vuelta los partidos, pero si empatas ganás, o sea, es cualquier cosa el fútbol argentino. No sé, la realidad es que me parecía, necesitaba hablar un poco, necesitaba tirar un descargo de toda la situación del fútbol argentino y mandar un mensaje de banca a Carlos Tevez. Yo como hincha de River, la realidad es que nunca he simpatizado mucho con Carlitos Tevez, pero me parece que en los últimos partidos las ruedas de prensa me han gustado de Tevez. Me parece que es un técnico que habla con el corazón y que habla como con toda la experiencia que él tiene encima. Y bueno, obviamente voy a repudiar todos los hechos de la AFA en general, porque hoy la realidad es que no se salva nadie, no se salva ninguno de la AFA, inclusive muchos de los presidentes de los clubes que son prácticamente socios aférrimos a Chiqui Tapia y le van a confiar todo. Y los hinchas no tenemos que ser boludos, ese es mi mensaje. Los hinchas no tenemos que ser boludos, no tenemos que bancarnos cosas que son imbancables, no tenemos que bancar que pongan horarios complicados para que la gente no pueda ir a la cancha y termine pagando el pack fútbol y lo vea de su casa. Y tampoco nos tenemos que bancar que un tipo que se hace creer el héroe del fútbol argentino por haber ganado una Copa del Mundo en la que lo único correcto, entre comillas, que hizo que fue poner a Lionel Scaloni y tenerle paciencia, nos venga a decir que él está salvando el fútbol argentino y que todo lo que hace está bien. Pido conciencia, pido que nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal y que seamos los primeros que no dejen que nuestros clubes por lo menos hagan lo que se les cante en el fútbol argentino. Nos vemos gente, muchas gracias por todo y chao.